Retornamos al Tribunal de la Tarde y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante como lo es la alimentación para diabéticos. Y para eso está con nosotros a través de Zoom el doctor Franklin Hobley. Él es médico nutriólogo. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido al Tribunal de la Tarde. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios y muchas gracias por la invitación en el día de hoy. Doctor, la alimentación para diabéticos sería interesante que desde la visión de un especialista en nutriología como usted nos explicara de la diabetes, qué es la diabetes y entonces cómo iniciar tan pronto se tiene el diagnóstico del padecimiento, de la condición, cómo entonces se inicia la nutrición de aquel paciente diabético. Claro, bueno, la enfermedad de diabetes es una enfermedad endocrinológica, y hormonal, es una de las enfermedades endocrinológicas más comunes y de la cual muchas personas sufren de esto. Básicamente, para hacerlo de una manera clara, una deficiencia o una dificultad en el manejo de los nutrientes que uno consume diariamente, específicamente de los carbohidratos y la glucosa. En verdad hay más de dos tipos, pero dos tipos generales que usualmente hablamos son la diabetes tipo 1, donde la hormona, que es la insulina, que ayuda a poder llevar esa glucosa a mis células, que la utilizan como alimento, falla porque se destruyen las células que la producen. Eso usualmente pasa en personas mucho más jóvenes, en niños, no siempre niños, pero usualmente niños, y son por condiciones autoinmunes, y que el propio cuerpo ataca las células que producen la insulina. La más común, la que usualmente vemos, es la diabetes tipo 2. Aquí usualmente los niveles de insulina están normales o hasta elevados. El problema es que mi cuerpo, mis células no responden a la insulina. Entonces vamos a ver usualmente un aumento progresivo de la glucosa en sangre según mi cuerpo hace menos caso a la insulina. Este es el que usualmente vemos ya en personas ya mayores, de mediana edad. Usualmente se ve más también en personas que tienen un sobrepeso u obesidad, personas que tienden a ser sedentarias o que tienen un componente hereditario muy marcado. Por ejemplo, la diabetes tipo 2 se ve mucho en familias, es decir, tanto porque el componente genético, sino también por el hecho de que tienen características, costumbres o una cultura alimentaria parecida. Y de ahí es que empezamos. Por lo general, un punto muy interesante que tú dijiste es que qué hacemos tan pronto se diagnostica. Y por eso es bueno que uno tenga su chequeo rutinario cada tanto tiempo, cada año, cada 2 años, dependiendo, porque muchas veces la persona va presentando estos cambios a nivel de la glucosa en sangre sin ni siquiera darse cuenta, porque no da sintomatología, sino que simplemente vamos viendo poco a poco que el nivel de glucosa van elevándose. Si no lo toma tiempo, uno puede tratar de revertirlo o prevenir lo más posible con cambio en estilo de vida. Entonces, lo primero que hacemos es explicarle al paciente todo eso y explicarle cómo cuando uno sufre de diabetes no afecta no solamente la glucosa en sangre, porque la glucosa en sangre no necesariamente tenga ningún efecto, nada más que no suba mucho, sino el efecto que tiene en todo el cuerpo. La diabetes es una enfermedad que eventualmente va a tener afecciones a nivel del corazón, a nivel de los vasos sanguíneos grandes, los vasos sanguíneos pequeños, así que tiene problemas macro y microcirculatorio. Afecta también los nervios, por eso que la gente deja de sentir, pierden la sensibilidad después de años con la diabetes. Afecta la vista, afecta el riñón, y afecta todos los órganos del cuerpo. Y por eso es tan importante un buen manejo tanto nutricional, de estilo de vida, farmacológico con el paciente. Doctor, Doctor, usted mencionó un tema genético. Siempre que un familiar, digamos que mis padres sean diabéticos, yo entonces tengo la posibilidad de ser diabética también. Claro, entonces si por ejemplo tenemos un pariente cercano, padres específicamente, tíos, abuelos que tienen diabetes, es bueno que estemos más pendientes de un chequeo, de estar pendiente de cómo está nuestro nivel de glucosa y cómo está nuestra salud, porque usualmente hay un componente hereditario. Y más si también aparte de eso hay un componente de obesidad o sobrepeso en nosotros. Es bueno que tengamos eso pendiente. wow. Franklin, siempre un paciente diabético tiene una dieta ya recomendada por un médico, aunque claro, sabemos que un público de dominicanos comemos mucha cosa, no llevamos dieta y eso hace que perdamos un poco el control de nuestra salud. ¿Cuál es esa dieta que usted recomienda, una dieta balanceada para que un paciente ya con condición de diabetes
pueda generar una salud sana. Claro, lo importante sobre todo es que no va a ser una dieta de que especial, sino no es que tenemos que decirle al paciente, mira, todo lo que tú has comido hasta ahora está mal y tienes que comer totalmente diferente. Pero sí hay que enseñarle que hay opciones mucho más saludables. Y la opción saludable es la misma opción saludable que le puede indicar a una persona que no tiene diabetes. Lo que puede ser que yo tenga más pendiente con esa persona que está sufriendo de diabetes, quizá no consuma tanto producto azucarado. Pero esa es la misma recomendación que le diera a un paciente que yo quiero que se mantenga saludable. Entonces, en estos pacientes tenemos que primero trabajar, mira, vamos a tener pendiente cuáles son las recomendaciones más generales que vamos a hacer a una persona que es diabética. Bueno, lo primero es que tu plato tiene que tener una gran variedad de frutas y vegetales. Eso es lo primero. Es decir, si no empezamos por ese aspecto, que muchas veces es el defecto que vemos en nuestra alimentación, donde que no consumimos la cantidad de vegetales en especial que debemos consumir, y de frutas, y no hablo de jugos, sino frutas enteras, eso es lo primero. Yo, una forma sencilla que le digo a un paciente que viene a donde mí, si quiere llevar una dieta saludable, ¿qué hace? Bueno, yo le digo, mira, lo primero que tú vas a hacer es que el plato de tu almuerzo y el plato de tu cena, la mitad de ese plato tiene que ser de vegetales. No tiene que ser el mismo vegetal, no tiene que ser, por ejemplo, de que nada más de lechuga o de tomate, pero puede ser, por ejemplo, yo cojo esa mitad y una parte puede ser una ensalada verde o una ensalada mixta y la otra parte puede ser brócoli. Y otro día puede ser, por ejemplo, una sopa de vegetales. Otro día puede ser una crema que tenga coliflor, que tenga tayota, etcétera. Así que yo puedo buscarme incorporar la mayor cantidad de frutas y vegetales con la mayor cantidad de colores y textura posible. Me está ayudando muchísimo a mí para trabajar con un paciente que quiero que lleve una dieta saludable. Ya aparte de eso, la otra cosa que uno le recomienda al paciente es que si seguimos viendo, necesitamos proteínas. ¿Pero qué tipo de proteína? Proteína que tenga menor contenido de grasa saturada. Dentro de las grasas, siempre uno oye que las grasas son malas. Las grasas no son malas. El tipo de grasa sí puedo yo delimitarla. Entonces, las grasas que encontramos usualmente que son sólidas a temperatura ambiente, que son las saturadas, o las que se hacen en la industria, que son las trans, queremos evitarla, porque no solamente que tiene un efecto a nivel de azúcar, porque obviamente no lo van a tener, pero sí tiene un efecto en mi salud cardiovascular y mis niveles de colesterol. Entonces yo prefiero que una persona consuma más aceites dentro de lo que son los alimentos, que vienen, por ejemplo, de semillas, que vienen de los cereales enteros, en vez de yo coger, por ejemplo, que mantequilla o que mayonesa o que la carne o la grasa que uno ve en las carnes o la grasa que está en las carnes procesadas, que son mucho peor aún, o hasta grasa de algunos vegetales como la grasa de coco, de palma, que una vez se piensa que son buenas y en verdad cuando uno consume grandes cantidades está consumiendo mucha grasa saturada. Entonces, ¿qué les recomiendo de proteína? Bueno, de proteína, carnes magras, pollo sin la piel, pescados. Ahí sí pueden ser pescados grasosos porque la grasa que tiene el pescado es más saludable, eso lo conocemos como omega 3. Que también las proteínas no tienen que venir solamente de la carne, pueden venir también de legumbres, puede venir de habichuela, lenteja, garbanzo, habas, vainitas. Y por último, es importante también que haya un consumo de cereales. Así a veces la gente dice, no puedo comer carbohidratos. Bueno, lo que no puede comer siempre son cosas azucaradas, no puede estar tomando en fruta, jugos, porque eso es básicamente azúcar. No va a comer, por ejemplo, como cereal, un bizcocho, pero si tú puedes comer, por ejemplo, víveres, tú puedes comer auyama, tú puedes comer zanahoria, tú puedes comer pastas integrales, arroz, pan integrales, cereales enteros como maíz, como avena, como quinoa, que sí tienen carbohidratos, pero con ello van fibras. Y por último, es muy importante el consumo de lácteos o cosas parecidas a los lácteos, porque aquí tenemos no solamente un consumo de proteínas, sino también de calcio y vitamina D. Lo que sí nos recomienda que el tipo de lácteo que uno consuma en este caso sean lácteos que tengan poca grasa, es decir, descremados o semidescremados, porque igualmente vienen con grasa saturada. Entonces recomendamos que consuman eso y si por ejemplo están consumiendo una alimentación que es más basada en plantas, pueden cambiar de esas lácteos o pueden pedir por ejemplo de lo que llaman leche de soya o de almendra, que aunque no son leche, pero tienen características o propiedades similares a los lácteos. Doctor, justamente sí, al hilo de lo que comenta de esa alimentación más saludable, estamos en Navidad y usted claro, sabe que en esta época este cerdito, las grasas, el alcohol, los dulces, eso está por doquier, donde quiera claro, que vamos y que visitamos, toma esto, toma lo otro, y hacemos claro, ese choque de sazón, como yo digo. Entonces,
alguien que está viendo el programa e incluso una persona diabética puede decir, ajá, ¿y qué yo hago en Navidad? ¿Qué como el 24? Claro. ¿Qué le podemos decir para que no se aflija, no le parezca tan aburrida? Porque hay gente que de verdad disfrutamos, me voy a incluir, la comida, y cuando tú empiezas a cohibirle, uno está como que se deprime. Entonces, claro, el 24, como que pudiera comer. Aquí el punto no necesariamente es cohibir ni quitar, obviamente van a haber casos y hay casos, sí. Para una persona que tiene un nivel de azúcar que todavía está en borde, que está manejando, que está siendo manejado, que está tomando su medicina, que hace ejercicio, que lleva una alimentación saludable, no es que no puede comer el cerdo, no es que no puede comer el dulce. Lo que vamos a trabajar son las cantidades y las porciones. Ahora, una cosa es que tú el 24 en la cena, tú te sirves un poquito más de carne, que tú comes un bizcocho, y otro día que venga tú y el 24 hiciste eso, te levantaste, comiste la sobra el otro día, después tienes otra cena el 25, después sí te saliste con un amigo y sí, el punto no es que un día o un mal día yo consuma X o Y alimento. El problema es cuando consistentemente la alimentación no es saludable. Entonces aquí obviamente uno puede jugarse dependiendo de la condición que uno tiene y dependiendo de cómo uno esté controlado sus niveles de azúcar, uno puede ser un poquito más flexible o no. Eso tiene que hablarlo la persona con su médico de cabecera que lo está llevando. Pero la idea es que claro que sí que podría consumir otras cosas y claro que sí que podría consumir, por ejemplo, que un dulce o que podría consumir su cerdo o su pavo, lo que vaya a comer. Claro. Con eso no debe haber un problema, lo que pasa es que tiene que consistentemente ver cómo es la alimentación del paciente. Franklin, y en el caso de los niños, usted dice que muchas veces puede ser hereditario y un niño puede heredar de una madre, ¿verdad? Ya ese tema. Claro. Usted sabe que los niños son un poco glotones, le encantan los dulces, le encantan comer a deshora o después de comida o se levantan tarde, comen. ¿Cómo nosotros como padres podemos educar a nuestros hijos para que tengan una dieta balanceada y que le incluyamos los vegetales? Porque muchos niños no comen vegetales y tienen una dieta que nada que ver y entonces tienen que cuidar mucho la salud porque ya tienen una condición médica. Claro, mira, hablando en general, sin hablar de niños con diabetes o niños con ninguna situación específica, ese siempre va a ser el gran reto de los padres, el tratar de manejar una alimentación saludable para sus hijos. ¿Cómo se logra? Bueno, hay muchísimas maneras, es decir, no necesariamente todas van a ser una receta mágica, porque no lo es. Es decir, presentar al niño alimentos nuevos es muy complejo. Ahora, ¿qué yo siempre recomiendo? Los padres no pueden pretender que los niños coman un producto o un alimento que ellos no comen, que el papá o la mamá no comen. Es decir, que si los hijos no ven a su padre comiendo ensalada o comiendo variado o comiendo en la mesa, obviamente no lo van a hacer. Entonces, tratar de comer por lo menos una vez al día con sus hijos en la mesa, eso siempre ayuda. Y que vean que ellos están comiendo todo lo que está en la mesa, los padres. Es una forma. También se puede, en lo posible, no tiene que ser todos los días, pero en lo posible ir incorporando a los niños y las niñas en la preparación del alimento. Ya sea, vamos a lavar esta ensalada, vamos a cortar esto, y obviamente todo con proceso de edades. Ayúdame a mezclar esto, es decir, incorporar a los niños en la preparación del alimento ayuda mucho a que ellos también se interesen en comer y ver la textura. También uno puede jugarse un poquito decorando el alimento, es decir, por ejemplo, cortando en piezas que parezcan más divertidas o poniéndolo de tal manera que parezcan figuras, también una forma de hacerlo. Se mezclan también, se pueden poner cosas que a ellos no les gustan tanto, pero se mezclan con cosas que les gustan. A muchos niños no les va a gustar el brócoli quizás, pero quizás les guste más si le ponen un queso derretido que a ellos les gusten. Es decir, que hay manera o mezclarlo con otras cosas que ellos saben que les pueden gustar. Y obviamente tener mucha paciencia porque no es un proceso de un día, igualmente que cuando queremos que un niño aprenda a leer, o que aprenda a escribir, o que aprenda a montar bicicleta, o que aprenda cómo comportarse de tal o tal manera con una persona que conoce, uno sabe que eso no es de un día a otro. Igualmente alimentación no va a ser de un día a otro. Entonces es una cuestión de que vamos a tener que dedicarle tiempo, a veces vamos a coger más pique que otros días, a veces vamos a tener menos paciencia que otras, pero una cuestión de consistencia y enseñándole a los niños qué es lo que deben estar comiendo. Y no necesariamente vamos a tener éxito cada vez, pero al final de cuentas la idea es que ellos se queden por lo menos en su subconsciente, la idea de que esta es la alimentación saludable y eventualmente ellos lo van a tomar, porque si ellos ven eso, no es verdad que se van a quedar comiendo nada más pizza y papita
y chuchería, como quien dice. Ellos eventualmente van a entender que es una alimentación saludable y va a ser mucho más fácil hacerlo después más adelante que si nunca estuvieran acostumbrados a ello. Y le digo porque tengo pacientes que me llegan de 30 y 40 años y en su vida han comido un vegetal. Doctor. Y no es lo mismo. Sí, sí. Doctor, mire, una persona, por ejemplo, que va para su trabajo, ¿cómo debería ser el desayuno? A veces la persona, para no comer cosas fritas, cosas con harina, acude al frutero del frente y, Claro. y pide una ensalada de frutas. Ahora, una persona diabética le dice, no me le eche miel, porque la miel, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Porque las frutas tienen fructosa y sería interesante que usted nos explicara qué tipo de frutas un paciente diabético puede tolerar, cuáles no y cuáles pudiera combinar. Claro, mira, lo primero que, un muy buen punto que tú haces, que uno tratando a veces saludable, consume alimentos quizás no sean los ideales. Entonces, ¿qué tipo de fruta puede consumir un diabético? Cualquier tipo de fruta. El problema es que cuando yo como en el frutero, yo no como una porción adecuada de fruta. Es decir, cuando te dan todo ese cambumbo así, estamos hablando que hay 4 o 5 porciones, sino más de fruta, porque una porción de fruta es media taza. Y para colmo son frutas que no tienen nada que les retrase la absorción. ¿Qué quiero decir con eso? Imagínense yo como la misma cantidad de lechosa que de manzana. Así como tal, la manzana tiene una cobertura afuera, que es la piel, que hace que sea más difícil la digestión de esa manzana y por lo tanto la absorción del azúcar natural que viene en la manzana no se va tan rápido a mi sangre. Pero la lechosa no tiene nada que lo protege, no hay nada que retarde esa absorción de lechosa. Entonces yo como un plato grande, como usualmente dan el frutero, de guineo, de lechosa, de piña, de melón. Excelente fruta toda, pero son mucha cantidad y con nada que esté retrasando el vaciamiento. Entonces eso va a dar picos altos de glucosa que no necesariamente son los ideales para la persona. Entonces, ¿qué uno podría recomendar? Bueno, primero bajar la porción y segundo mezclarlo con algo que no sea tan fácil la absorción. Por ejemplo, yo puedo perfectamente coger una taza o media taza de cualquiera de esas frutas y comerlo a la vez quizá con un yogur o con un poco de mantequilla de maní o hacerlo como una batida o ponerle un poquito de fibras, por ejemplo, se pueden usar la linaza molida, el salvado de avena, el salvado de trigo, y todas esas son cosas que retardan un poco la digestión y absorción de esos productos y hace que la glucosa no dé un pico tan alto. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos aprendido, ¿verdad?, cómo alimentarnos, cómo el paciente diabético debe de nutrirse. Pero antes de que se nos marche, doctor, quien quiera una consulta con usted, ¿dónde contactarlo? ¿Cómo hacerlo? Claro, puede llamarme al 809-683-6185, eso es en Corazones Unidos. Yo estoy haciendo cita tanto presencial como virtual, es decir que cualquiera de las dos maneras puede comunicarse. Doctor, gracias por traernos orientación ante este tema, ¿verdad? Un tema del día a día, el tema de los pacientes diabéticos, de esas personas que viven con esta condición. Vamos entonces a un corte de publicidad. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre a su orden, doctor, por aquí. Vamos entonces a un corte de publicidad porque nos queda todavía Cristian Rojas con los deportes, Alex Cuellar con cine y en la audiencia el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, el doctor Surún, que aspira a continuar en la presidencia, va a conversar con nosotros.